Amigos, en esta ocasión os quiero explicar cómo introducir botones animados dentro de vuestro reporting. Para ello lo que haremos será en el menú insertar, vamos a insertar un botón en blanco, ¿vale? Vamos a traerlo aquí. Lo siguiente que haremos será, vamos a deshabilitar el icono, vamos a deshabilitar el esquema, vamos a deshabilitar el fondo y vamos a habilitar el texto del botón y vamos a habilitar rellenar, ¿vale? Será lo único que nos haga falta. Bien, lo siguiente que haremos será en rellenar en el estado predeterminado la transparencia la vamos a poner al 0%. Y en el estado de al pasar el cursor vamos a ponerla al 100, al 100. ¿Vale? Lo siguiente que haremos será cambiar el color del botón al color que estemos utilizando en el reporting, en este caso este. No, este no es. Este. ¿De acuerdo? Vale, de momento vamos bien. Lo siguiente que haremos será en el estado predeterminado vamos a incluir un valor. Inicio, por ejemplo, imaginemos que este es lo que nos lleva a nuestra página de inicio en el informe. Vamos a cambiar el color de la fuente, vamos a darle un tamaño un poco más grande. Muy bien. Vale, lo siguiente que vamos a hacer va a ser insertar una forma, en este caso una línea. Vamos a cambiar el color del esquema, vamos a darle blanco y vamos a darle 3 de Oxford, por ejemplo. Lo siguiente que queremos será, vamos a rotarlo 90 grados y vamos a hacerlo un poco más pequeño. En este caso me voy a guiar un poco por el tamaño del botón. 40, le voy a dar 39, por ejemplo. Y voy a reducir esto todo lo que pueda. Vale, muy bien. Lo voy a traer aquí. Y ahora tendremos que ir ajustando para que esto quede más o menos alineado con la izquierda del botón. Ahí yo creo que nos hemos pasado. Bueno, como para seleccionar, en este caso es fácil. Vamos a darle, por ejemplo, una posición que es de 6,20. Y ahí puede valer. Vale, lo siguiente que haremos será seleccionar el botón y nos vamos a venir a formato y vamos a enviar al frente el botón, ¿vale? Y luego la forma, y como no la veo voy a seleccionar este menú, la forma la voy a enviar al fondo, formato, enviar al fondo, vale. Veis que no la vemos, pero cuando hacemos un la vemos. Muy bien, lo siguiente que vamos a hacer va a ser conseguir el efecto de ese desplazamiento a la derecha del texto. Para ello, bueno, existen muchas páginas, yo os voy a dejar esta en concreto dentro de la descripción. Lo único que tenemos que hacer será copiar un carácter invisible, lo copiamos y nos venimos al botón y dentro del texto de al pasar el cursor, vamos a venir aquí, le vamos a copiar y pegar, en este caso lo que acabamos de copiar de la página web, ¿vale? Muy bien, ahora cuando pasamos el cursor por delante, veis que se desplaza. Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser, vamos a publicarlo para que veáis el efecto. Vamos a abrirlo. Muy bien. Y veis cómo entonces se va desplazando hacia la derecha el texto. Vale, a partir de aquí, pues aquí podemos agruparlos, ¿vale? Y a partir de ahí, pues podemos copiar y pegar, por ejemplo, y podéis hacer un menú, ¿vale? Pues lo cambiaréis como queráis. En este caso, pues vamos, por ejemplo, a alinearlos hacia la izquierda y luego lo que vamos a hacer va a ser distribuirlos verticalmente. Entonces aquí podremos hacer nuestro menú y pues en este caso vamos a cambiarle el texto, vamos a llamarle por ejemplo, no sé, ventas
El pasar el cursor, mucho cuidado. Ventas. Y aquí vamos a llamarle, por ejemplo, imaginemos que estos son, sí, compras. ¿Vale? Y luego, ¿de acuerdo? Vamos a guardar si queréis y vamos a volver a publicarlo. Ya haré un vídeo con haciendo un menú aquí en la parte superior y queda bastante chulo. Y muy bien, aquí pues podéis ver cómo conseguimos el efecto. Bueno, y nada más con esto.